Las historias personales son poderosas. Nos enseñan, nos inspiran, nos muestran el camino. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, una narrativa que define quiénes somos y cómo llegamos hasta donde estamos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que nuestras historias, las de personas cercanas, o incluso las de grandes figuras del pasado, tienen una conexión profunda con la filosofía estoica? Una conexión que puede enseñarnos a vivir de manera más plena y con más propósito. Hoy vamos a explorar algo fascinante. Veremos cómo las enseñanzas de los grandes estoicos, figuras que vivieron hace miles de años, pueden llegar a tu vida diaria a través de relatos personales. Historias que, a simple vista, podrían parecer simples anécdotas o recuerdos del pasado, pero que en realidad son lecciones poderosas sobre cómo vivir con virtud. La filosofía estoica, lejos de ser un conjunto de teorías abstractas, es una forma práctica de vivir. Nos invita a enfrentar los desafíos con serenidad, a tomar control de nuestras reacciones y a actuar con sabiduría en cada momento. Al explorar estas historias, vamos a descubrir cómo estas enseñanzas no solo pueden mejorar nuestra vida, sino que pueden darnos las herramientas necesarias para ser mejores versiones de nosotros mismos. En este video, no solo veremos cómo los estoicos vivían sus vidas, sino cómo sus principios se pueden aplicar de manera tangible a nuestras experiencias cotidianas. Historias que se conectan con los momentos difíciles que todos atravesamos y que nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos reaccionar mejor, ser más resilientes y vivir con más propósito. Así que quédate con nosotros. Porque lo que viene a continuación no es solo una lección del pasado, es una invitación a transformar tu presente. Es una mezcla de sabiduría antigua y lecciones prácticas que podemos aplicar hoy, en este mismo instante. Es fácil pensar que nuestras vidas son demasiado complejas, que los problemas que enfrentamos son demasiado grandes para ser solucionados. Pero si miramos bien, la verdadera fuerza no está en cambiar lo que está fuera de nosotros, sino en cómo elegimos ser, cómo elegimos reaccionar y cómo elegimos vivir cada día con virtud. Y las historias que compartiremos aquí nos lo van a recordar. La filosofía estoica, fundada en la antigua Grecia por Zenón de Sitio, es una de las más relevantes y poderosas corrientes filosóficas de la historia. Su enseñanza principal es que la verdadera felicidad no proviene de los placeres externos ni de la acumulación de riqueza, sino del control que tenemos sobre nuestras propias mentes y acciones. Los estoicos creían que la virtud, entendida como vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, era el único bien verdadero y que todo lo demás, como el dinero, la fama o el poder, son cosas indiferentes que no deberían tener poder sobre nuestra felicidad o bienestar. Esta idea de que nuestro bienestar depende de cómo elegimos responder a las circunstancias externas sigue siendo profundamente aplicable en la vida moderna, especialmente en un mundo que constantemente nos impulsa a buscar validación externa. Uno de los puntos más fundamentales de la filosofía estoica es la distinción entre lo que podemos y no podemos controlar. Los estoicos entendían que la mayor parte de nuestras emociones y sufrimientos provienen de tratar de controlar lo que está fuera de nuestro alcance. La muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, una crisis económica, incluso el clima, son eventos que no podemos evitar. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es nuestra reacción ante estos eventos. ¿Nos rendimos ante la adversidad o tomamos una postura firme, llena de aceptación y serenidad? Los estoicos no buscan la indiferencia emocional, sino más bien una forma de calma interna que nos permite enfrentarnos a la vida con dignidad y sin ser arrastrados por los altibajos emocionales. Esta es la base de la práctica estoica, el entrenamiento de la mente para mantener la paz interior sin importar lo que ocurra afuera. El corazón de la práctica estoica se encuentra en las virtudes, las cuales son esenciales para vivir una vida plena y sabia. La virtud, para los estoicos, no es solo un concepto abstracto, sino algo práctico y tangible. Son las cualidades que nos permiten ser buenos, justos y sabios en nuestro comportamiento diario. La sabiduría es la capacidad de entender el mundo como es, sin distorsionar la realidad con nuestras emociones o prejuicios. La justicia es la disposición de actuar de acuerdo con lo que es moralmente correcto, no buscando recompensas, sino actuando en beneficio de los demás. La valentía nos enseña a enfrentar el miedo y la adversidad con coraje, sin huir de lo que la vida nos presenta.
Y la templanza, tal vez una de las virtudes más difíciles de dominar, nos invita a practicar el autocontrol, a no dejar que nuestros deseos o impulsos nos desborden. Cada una de estas virtudes es un entrenamiento diario. Los estoicos no creían que una persona pudiera alcanzar la perfección de la noche a la mañana. Más bien, veían la vida como un campo de entrenamiento constante, donde la práctica y la reflexión continua eran esenciales para mejorar. En sus escritos, Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, nos recuerda que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esta simple pero profunda frase subraya la importancia de controlar nuestras percepciones y reacciones, ya que son estas las que determinan si actuamos con virtud o caemos en los vicios de la ira, el miedo, la codicia o la desesperación. Una de las enseñanzas más poderosas de los estoicos es que debemos vivir de acuerdo con la naturaleza. Esto no solo significa aceptar los ciclos naturales de la vida, como el nacimiento, el envejecimiento y la muerte, sino también comprender que formamos parte de algo más grande. Los estoicos creían que todo en el universo está interconectado y que nuestra vida tiene un propósito dentro de ese gran orden. Vivir de acuerdo con la naturaleza es vivir de manera racional, actuando con sabiduría y aceptando que no todo está bajo nuestro control, pero siempre podemos elegir cómo respondemos. Cuando entendemos que cada uno de nosotros es parte de un todo, nuestras dificultades personales pierden gran parte de su peso, ya que estamos comprometidos con una visión más amplia y más profunda de la vida. Es fácil ver la filosofía estoica como algo lejano, algo que pertenece a un pasado distante, pero sus principios son tan relevantes hoy como lo fueron hace 2000 años. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, donde las emociones desbordadas y las reacciones impulsivas parecen dominar nuestras vidas. La práctica estoica nos invita a encontrar refugio en nuestra propia mente, a buscar la paz interna en lugar de depender de factores externos que a menudo están fuera de nuestro alcance. En un mundo lleno de ruido, el estoicismo nos ofrece un camino hacia la quietud, el control y la claridad. Al final, la filosofía estoica nos reta a hacernos una pregunta esencial: ¿estamos viviendo nuestras vidas con virtud? Cada día que vivimos es una oportunidad para practicar las virtudes de sabiduría, justicia, valentía y templanza. En cada momento de dificultad, en cada desafío que enfrentamos, podemos preguntarnos si estamos actuando de acuerdo con estos principios. La virtud no es algo que se alcanza de manera instantánea, sino algo que se cultiva con esfuerzo constante. Y aunque nunca lleguemos a la perfección, el simple hecho de comprometernos a vivir con virtud nos lleva a una vida más rica, más plena y más serena. Hace algunos años, me encontraba atravesando una etapa en mi vida en la que parecía que todo lo que tocaba se volvía complicado. Mi trabajo, que siempre había sido una fuente de satisfacción, comenzó a llenarse de desafíos inesperados. Las tareas se acumulaban y los plazos se volvían cada vez más ajustados. Empecé a sentirme abrumado, a perder el control de las situaciones y, lo peor de todo, a empezar a dudar de mis habilidades. La ansiedad comenzó a apoderarse de mí, y cada día me levantaba con la sensación de que estaba perdiendo la batalla contra el tiempo y la presión. Recuerdo perfectamente un día en particular, cuando todo parecía estar en su punto más crítico. Había recibido varios correos electrónicos urgentes, tenía reuniones que debía atender y la carga de trabajo no paraba de crecer. Sentía que no podía más. Cada vez que miraba el reloj, el tiempo se deslizaba entre mis manos y no lograba avanzar en lo que necesitaba hacer. Comencé a cuestionarme, a preguntarme si sería capaz de manejar todo eso. En medio de esa vorágine, me encontré con una reflexión de los estoicos que me hizo detenerme: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esas palabras de Epicteto resonaron profundamente en mí. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo fundamental: estaba permitiendo que las circunstancias externas dictaran cómo me sentía. Mis emociones estaban siendo arrastradas por el estrés, la prisa y la presión. Pero lo que los estoicos nos enseñan es que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo elegimos reaccionar ante ello. Y fue aquí donde la filosofía estoica entró en juego de una manera práctica. Decidí que, en lugar de seguir luchando contra la marea de trabajo, debía tomar un paso atrás, respirar profundamente y reorganizar mis prioridades.
Como diría Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser, en lugar de hacer lo que es posible y necesario. Lo que hice fue simple, pero transformador. Me senté en silencio por unos minutos, traté de calmar mi mente y me pregunté, ¿qué puedo controlar en este momento? No podía detener las demandas que estaban sobre mí, pero sí podía decidir cómo enfocarme y cómo administrar mi tiempo de manera más efectiva. Decidí hacer una lista con las tareas más urgentes, separar las que podía delegar y enfocarme completamente en lo que podía lograr en ese momento. En lugar de pensar en todo lo que tenía que hacer, me concentré en el primer paso, en lo que tenía frente a mí. Me recordé a mí mismo que la calma y la claridad eran mis mejores aliados en ese momento y que la ansiedad solo serviría para nublar mi juicio. Lo sorprendente de esta experiencia fue que, a medida que comencé a aplicar la filosofía estoica de manera práctica, mi percepción de la situación cambió por completo. Al centrarme en lo que estaba en mis manos y dejar de intentar controlar lo que no podía, pude enfrentar la carga de trabajo de una manera mucho más efectiva. El estrés disminuyó y la ansiedad comenzó a ceder, ya que dejé de preocuparme por las cosas fuera de mi control. Comencé a sentir una mayor sensación de paz interior, porque me di cuenta de que el verdadero problema no era la cantidad de trabajo o los plazos, sino cómo lo estaba percibiendo. Al ajustar mi enfoque, pude ver las tareas de manera más clara y objetiva. Pero lo que más me sorprendió fue cómo la filosofía estoica no solo me ayudó a gestionar mi trabajo, sino también a lidiar con la carga emocional que llevaba encima. El estoicismo me enseñó que los desafíos y las dificultades son inevitables en la vida, pero nuestra capacidad para manejarlos es lo que realmente importa. Aprendí a aceptar que no siempre las cosas saldrán como las planeamos y que el sufrimiento, aunque incómodo, forma parte de la experiencia humana. Como dijo Séneca, la dificultad es la mejor escuela de la virtud. En lugar de resistirme a lo que no podía cambiar, empecé a abrazar la dificultad como una oportunidad para crecer. El verdadero poder de este enfoque es que nos permite tomar las riendas de nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias parecen fuera de control. En lugar de ser víctimas de nuestras emociones y de lo que sucede a nuestro alrededor, los estoicos nos enseñan a ser conscientes de nuestras respuestas. Al elegir cómo reaccionamos, tomamos el control de nuestra vida, y esto nos da una enorme sensación de empoderamiento. Aprendí que la calma no es una ausencia de caos, sino una habilidad para mantener la serenidad a pesar de él. Esta lección es invaluable, no solo en el trabajo, sino en cualquier aspecto de la vida. Este enfoque estoico también me enseñó la importancia de la perspectiva. Cuanto más observaba mi situación desde un ángulo más distante, más me daba cuenta de que muchas de las cosas que me preocupaban en realidad no eran tan graves como pensaba. Muchas veces, el peso de la vida se intensifica cuando nos dejamos consumir por nuestras emociones. Al aplicar las enseñanzas estoicas, aprendí a poner todo en perspectiva, a recordar que muchas de mis preocupaciones eran solo una pequeña parte del panorama general. Este cambio de perspectiva no solo alivió el estrés, sino que también me permitió tomar decisiones más sabias y menos impulsivas. En resumen, esa experiencia personal me enseñó de manera profunda lo que los grandes filósofos estoicos habían defendido por siglos: no podemos controlar todo lo que nos pasa, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Esta lección no solo mejoró mi vida profesional, sino también mi bienestar emocional y mental. Aprendí a abrazar los desafíos con una mente más serena y, sobre todo, a recordar que cada dificultad es una oportunidad para practicar la virtud. Cada vez que nos enfrentamos a algo difícil, tenemos la posibilidad de responder con sabiduría, justicia, valentía y templanza. La filosofía estoica, cuando se aplica con sinceridad, transforma nuestra manera de vivir, de pensar y de enfrentarnos a la vida misma. Aplicar las enseñanzas estoicas en nuestra vida diaria no significa seguir un conjunto rígido de reglas, sino adoptar una mentalidad que nos permita vivir con más serenidad, sabiduría y fortaleza. Los principios del estoicismo son prácticos y accesibles, y, aunque nacieron en la antigua Grecia y Roma, siguen siendo profundamente relevantes para los desafíos que enfrentamos hoy. La clave está en reconocer que la forma en que respondemos a las situaciones, en lugar de las situaciones mismas, determina nuestra paz interior. En otras palabras, el estoicismo nos enseña a tomar el control de nuestra mente y emociones, en lugar de permitir que las circunstancias externas lo hagan.
El primer paso para aplicar el estoicismo en nuestra vida cotidiana es comprender y aceptar que no todo está bajo nuestro control. Las circunstancias externas, como el comportamiento de otras personas, las situaciones laborales o incluso el clima, están fuera de nuestro alcance. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es cómo respondemos ante estos eventos. A menudo, nos encontramos atrapados en la frustración, la ira o la tristeza por cosas que no podemos cambiar, pero los estoicos nos invitan a dejar de lado esta actitud. En lugar de luchar contra lo que no podemos modificar, el primer principio estoico es aceptar la realidad tal como es y enfocarnos en lo que está dentro de nuestro poder, nuestra actitud y nuestras acciones. Una de las prácticas más efectivas que nos proponen los estoicos es la reflexión diaria. Marco Aurelio, por ejemplo, en sus meditaciones se dedicaba a escribir cada día sus pensamientos y reflexiones sobre lo que había sucedido, lo que había aprendido y cómo podría mejorar. Este ejercicio de autoconciencia es fundamental para aplicar el estoicismo en la vida diaria. Tomarse unos minutos al final del día para reflexionar sobre nuestras acciones y emociones nos permite ver las situaciones de manera más objetiva. Nos ayuda a identificar si reaccionamos de manera impulsiva o si respondimos con sabiduría y virtud. La reflexión constante nos permite corregir el rumbo cuando caemos en vicios como la ira, el miedo o la ansiedad y nos mantiene en el camino de la serenidad. Otro aspecto esencial del estoicismo es la práctica de la visualización negativa, una técnica que nos invita a imaginar los peores escenarios posibles. Esta práctica, aunque a primera vista pueda parecer un tanto pesimista, en realidad nos ayuda a apreciar lo que tenemos y a estar mejor preparados para enfrentar la adversidad. Al visualizar las dificultades que podrían surgir, nos volvemos más resilientes. Aprendemos a no temer a la pérdida o el sufrimiento, porque ya hemos considerado lo que podría pasar y hemos entrenado nuestra mente para afrontarlo. De esta forma, cualquier desafío que se nos presente en la vida dejará de ser tan impactante, ya que nuestra mente estará entrenada para mantener la calma y la claridad, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Además, el estoicismo nos enseña la importancia de la moderación y el autocontrol, especialmente cuando se trata de nuestras emociones y deseos. En un mundo donde a menudo se nos incita a la gratificación instantánea y a ceder a nuestros impulsos, los estoicos nos recuerdan que la verdadera libertad reside en la capacidad de controlarnos a nosotros mismos. Practicar la templanza, que es una de las virtudes estoicas, significa aprender a no dejarnos llevar por la gula, el enojo o el deseo de poder. En lugar de reaccionar de forma impulsiva, los estoicos nos invitan a parar, reflexionar y actuar de manera racional y medida. Cuando cultivamos la templanza, podemos disfrutar de los placeres de la vida sin que estos nos controlen. Nos volvemos más conscientes de nuestras decisiones y de las consecuencias que éstas pueden tener y actuamos con mayor sabiduría. Un concepto fundamental que los estoicos nos enseñan es la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza. Para los estoicos, la naturaleza no solo se refiere a los elementos del mundo físico, sino también a nuestra propia naturaleza humana. Vivir de acuerdo con la naturaleza significa aceptar que la vida tiene su curso, que todo lo que nace debe morir, y que los desafíos son una parte inherente de la existencia. Este principio nos invita a ser más humildes ante las circunstancias de la vida y a ver las dificultades como oportunidades de crecimiento. En lugar de rebelarnos contra lo que nos sucede, aprendemos a fluir con la corriente de la vida, a aceptar las cosas que no podemos cambiar y a centrarnos en lo que sí podemos controlar, nuestra respuesta. Aplicar el estoicismo también implica practicar la gratitud de manera activa. Los estoicos nos enseñan que, en lugar de centrarnos en lo que nos falta o lo que no tenemos, debemos apreciar todo lo que sí poseemos. La gratitud es una herramienta poderosa para combatir el descontento y la insatisfacción que a menudo surgen cuando comparamos nuestra vida con la de los demás o cuando nos dejamos llevar por el deseo de más. La práctica de la gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo positivo y a reconocer las bendiciones que ya están presentes en nuestras vidas, desde las relaciones personales hasta los momentos de paz. A través de la gratitud, cultivamos una mentalidad de abundancia en lugar de escasez, lo que nos permite experimentar una mayor satisfacción y alegría en lo cotidiano. Finalmente, aplicar el estoicismo implica la constante práctica de la virtud. Cada día es una nueva oportunidad para ejercitar nuestras virtudes de sabiduría, justicia, valentía y templanza. Los estoicos nos enseñan que la vida es un campo de entrenamiento, donde cada momento es una oportunidad para ser mejores.
No se trata de ser perfectos, sino de comprometernos con el proceso de mejora constante. En los momentos de dificultad, podemos preguntarnos, ¿estoy actuando con justicia? ¿Estoy siendo valiente al enfrentar este reto? ¿Estoy usando la sabiduría para tomar decisiones equilibradas? Al enfocarnos en estas preguntas y en las virtudes que los estoicos nos proponen, podemos vivir una vida más significativa y alineada con nuestros principios más elevados. En conclusión, aplicar el estoicismo en nuestra vida diaria no es un esfuerzo único o un cambio radical, sino un proceso continuo de autoconocimiento, reflexión y práctica. A través de la aceptación de lo que no podemos controlar, el autocontrol, la gratitud y la dedicación a las virtudes, podemos transformar nuestra experiencia cotidiana. La filosofía estoica no solo nos ayuda a manejar el estrés y la ansiedad, sino que nos da las herramientas para vivir con propósito, serenidad y fortaleza, sin importar las circunstancias que enfrentemos. El estoicismo nos invita a replantear la forma en que vemos nuestra vida cotidiana, nuestras emociones y nuestras reacciones ante las circunstancias. En un mundo tan acelerado, lleno de presiones externas y expectativas, la filosofía estoica ofrece una brújula para orientarnos hacia una vida más equilibrada y plena. Nos recuerda que las dificultades son inevitables, pero lo que realmente define nuestra existencia es cómo las enfrentamos. Como seres humanos, tenemos la capacidad de decidir cómo respondemos a los desafíos. Esta capacidad, que es el núcleo de la práctica estoica, nos da una libertad profunda, la libertad de ser dueños de nuestras emociones, de no ser arrastrados por la marea de los acontecimientos. A lo largo de la historia, los grandes filósofos estoicos como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca nos dejaron un legado invaluable sobre cómo vivir con virtud, cómo mantener la calma en medio del caos y cómo aceptar lo que no podemos cambiar. Pero más que solo enseñarnos sobre la teoría de la virtud, nos ofrecieron un modelo práctico para aplicar en nuestras vidas. Nos enseñaron a reflexionar sobre nuestras acciones, a controlar nuestros impulsos y, lo más importante, a ser conscientes de nuestra propia mente. Es fácil dejarse llevar por las emociones y actuar de manera impulsiva, pero los estoicos nos invitan a pausar, a reflexionar y a elegir con sabiduría. Esta práctica no es solo para momentos de crisis, sino para cada momento de nuestra vida. Desde nuestras relaciones interpersonales hasta nuestra vida profesional, la filosofía estoica tiene algo que ofrecernos en cada rincón de nuestra existencia. Una de las lecciones más poderosas del estoicismo es que, aunque no podemos controlar el curso de los acontecimientos, siempre tenemos el poder de decidir cómo reaccionamos ante ellos. El desafío es recordar, especialmente en momentos difíciles, que nuestra paz interior depende de nuestra capacidad para mantener el control sobre nuestra mente. A menudo, somos víctimas de nuestras propias expectativas, de los deseos que nos gobiernan y de las emociones que nos arrastran. Practicar el estoicismo es una forma de recordar que el verdadero poder está en nuestra capacidad para elegir nuestras respuestas. Cuando actuamos desde un lugar de calma y sabiduría, nuestra perspectiva sobre la vida cambia y encontramos una mayor paz, incluso en las situaciones más complicadas. Lo maravilloso del estoicismo es que no es una filosofía lejana, abstracta o imposible de aplicar. Al contrario, es una filosofía profundamente práctica, pensada para ayudarnos a vivir mejor aquí y ahora. Nos enseña que la vida no tiene que ser perfecta para ser valiosa, que los desafíos no tienen que ser vistas como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer. Al integrar los principios estoicos en nuestra vida diaria, comenzamos a ver el mundo con ojos más claros, más objetivos. En lugar de aferrarnos a lo que no podemos cambiar, aprendemos a liberar esas cargas emocionales y a enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nuestra actitud, nuestras decisiones y nuestras acciones. Cada día es una nueva oportunidad para aplicar estas enseñanzas. No necesitamos ser filósofos expertos ni pasar horas meditando sobre las enseñanzas de Epicteto. Bastan pequeños pasos. Basta con hacer una pausa antes de reaccionar, basta con tomar un momento para reflexionar sobre nuestras emociones y nuestra respuesta ante los eventos del día. Practicar la gratitud, enfocarnos en lo que tenemos y no en lo que nos falta, aceptar lo que no podemos cambiar y actuar con virtud en cada situación. Estas pequeñas acciones, repetidas a lo largo del tiempo, pueden transformar nuestra vida de manera profunda y duradera. En última instancia, la práctica del estoicismo no es un destino, sino un camino.
Un camino que nos invita a estar presentes, a ser conscientes y a vivir con propósito. Nos recuerda que no somos esclavos de nuestras circunstancias, sino creadores de nuestra experiencia. Es una invitación a vivir con mayor claridad, menos estrés y más conexión con lo que realmente importa. Al integrar estas enseñanzas, podemos vivir de manera más plena, sabiendo que nuestra paz no depende de lo que está fuera de nosotros, sino de lo que está dentro. Así que, si en algún momento te encuentras luchando contra las mareas de la vida, recuerda que puedes elegir cómo navegar por ellas. Las enseñanzas de los estoicos están ahí para recordarte que tienes el poder de decidir cómo vivir. No importa cuán turbulento sea el mar, siempre puedes encontrar la calma dentro de ti. La verdadera fuerza no está en evitar las tormentas, sino en ser capaz de mantener la serenidad y la claridad mientras las atraviesas. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal para recibir más contenido sobre cómo aplicar la sabiduría de los grandes filósofos en tu vida diaria. Y ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué enseñanza de los estoicos crees que te ayudaría más en tu vida diaria? Déjame un comentario aquí abajo, y no olvides compartir este video con tus amigos si crees que también les puede ser útil. Hasta la próxima.